Saludos, estimados amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua. Esta noche tenemos con nosotros a dos distinguidos colegas que han estado anteriormente en el programa. Me refiero al doctor José Israel Alameda, economista y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Buenas noches, José Israel. Sí, buenas noches a ti, Ramón, a Freddy y a Francisco Jordán. Un gran placer estar en el programa. Gracias. También está con nosotros el doctor Francisco Jordán, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Asamblea Nacional Soberana de Borinquen. Saludos, Francisco. Sí, buenas noches a todos y saludos a los que nos están viendo y a los participantes de este panel. Muchas gracias también. También con nosotros, como siempre, Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Y que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Esta noche vamos a tratar un tema sumamente interesante por varias cosas que están pasando. El programa pasado entrevistamos al licenciado Manuel Rivera sobre la cuestión del plebiscito federal y esta noche el tema guarda una cierta relación con eso porque vamos a analizar la historia y los procesos de incorporación de los territorios de Alaska y Hawái a la Unión de los Estados Unidos. Y para eso entonces vamos a dividir el programa en dos partes. Una primera parte que va a ser una introducción histórica de qué fue lo que ocurrió en cada una de esas regiones o lugares. Y una segunda parte donde vamos a trabajar, especialmente José Israel, con la cuestión económica, es decir, cómo eran las economías de Hawái y de Alaska antes de ser incorporados como estados de la Unión estadounidense. Así es que voy a hacer una breve historia del caso de Alaska y de Hawái. Primero de Alaska, luego le voy a pedir a Francisco y a José Israel que comenten, y luego de Hawái para que también comentemos sobre algunos aspectos históricos importantes, y luego pasemos al análisis de la situación económica de ambos lugares. Entonces, para comenzar, vamos a decir que la península de Alaska estuvo poblada o comenzó a ser poblada por grupos o pueblos emigrantes de la región que hoy se conoce como Siberia de Rusia, la región que queda más hacia el este de Rusia, y ahí habitaban y todavía habitan, ¿verdad?, grupos indígenas de esa región, y esos grupos, algunos de ellos se desprendieron alguna parte de la población y emigraron hacia lo que hoy es Alaska. El tiempo en que eso se dio no está claro. Algunos estudiosos dicen que 12,000 años, otros dicen que 15,000, otros dicen que 25,000. Pero básicamente esas emigraciones comenzaron por oleadas desde hace al menos, o a lo sumo 25,000 años y al menos 12,000 años. Luego esos pueblos siguieron emigrando o desplazándose hacia el sur de lo que es hoy la parte oeste de Canadá y hacia lo que es hoy la parte oeste y central de Estados Unidos. Algunos estudiosos dicen que también llegaron hasta lo que hoy es México. Otros analistas plantean
que toda la población indígena de América proviene de esos grupos de indígenas que no le podemos llamar rusos porque Rusia no existía en esa época, pero básicamente de esa región que hoy se conoce como la península de Kamchatka, perteneciente a Rusia hoy día, y de la región de Siberia. Sin embargo, hay otros estudiosos que dicen que no, que han comprobado incluso que la parte sur de Sudamérica se pobló con emigraciones provenientes de la Polinesia, de la región de lo que es hoy Nueva Zelanda, las Filipinas. De esa región de ahí fue que se poblaron, entonces se pobló esa parte sur. Y eso también tiene una data muy antigua porque se estima, se han encontrado yacimientos que se han estimado en aproximadamente 40.000 años en esa parte de Chile, de Perú, de Argentina, esa parte por ahí. Pero lo que nos interesa hoy es la situación de Alaska, ¿verdad? Fundamentalmente, qué fue lo que pasó. Y ya para el siglo XVIII, más o menos 1740, por ahí más o menos, hay unas expediciones de unos navegantes rusos, entre ellos el señor Vitus Bering, que es por quien hoy el estrecho de Bering o Beringia, que es el que separa a Alaska de Rusia, lleva su nombre, Vitus Bering. Y este señor navegó por esas aguas y llegó hasta cierta parte de lo que hoy es Alaska. Sin embargo, otro ruso que también estaba con él en la expedición, pero en otro barco, Alexei Chirikov, fue el que llegó fundamentalmente a la costa de lo que es hoy la ciudad de Sitka, en Alaska. Ahora bien, aquí hay un problema grave o un problema muy serio porque los rusos nunca colonizaron Alaska. Alaska tiene un rabo hacia el oeste. Alaska tiene un rabo de islas que son decenas de islas grandes y pequeñas que forman, es como un rabito, ¿verdad? Y en ese rabo fue que llegaron fundamentalmente estos navegantes rusos y uno de ellos, este último, Chelikov, fue el que fundó una colonia en la isla de Kodiak. Los rusos solamente llegaron a poblar algunas islas de ese rabo de islas, de ese archipiélago que le estoy hablando. Sin embargo, posteriormente le vendieron a Alaska a Estados Unidos por una cantidad ínfima de $7.2 millones en aquella época, cuando Alaska no era de ellos. De hecho, los pueblos indígenas de esa región, conocidos algunos como los Inuit, que acá se le conoce como los esquimales, pero ese no es su nombre, sino los Inuit, y otro grupo todavía mucho más fiero, llamado los Tlingit, que poblaban esas islas. Y en un momento dado hubo guerras entre esas expediciones rusas y los pueblos indígenas. En una ocasión, los pueblos indígenas mataron a todos los invasores rusos y dejaron uno solo vivo, uno solo, para que fuera a Rusia y le diera la noticia al gobierno, es decir, al zar, de que no volvieran porque los iban a matar a todos. Y la razón fundamental fue porque los pueblos indígenas vivían de la caza y de la pesca, esencialmente, y estos nuevos invasores rusos comenzaron a explotar masivamente las poblaciones, sobre todo de nutrias, para adquirir sus pieles y comercializar con las pieles, y de otros animales
silvestres o salvajes que habitaban en esa región y que eran fuente de alimento, de abrigo, de casa de estos pueblos. Entonces, cuando se da la transacción entre Rusia y el gobierno de Estados Unidos, es una transacción totalmente fraudulenta porque el zar de Rusia fue sumamente listo y le dijo a Estados Unidos que ellos eran los dueños de Alaska y que se lo vendían a Estados Unidos. Así es que lo dejo por aquí para que entonces el compañero Francisco pueda abundar más si quiere hacer algunos comentarios sobre esa breve historia de Alaska. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Ramón. Hay que entender cuando los Estados Unidos adquieren Alaska en 1867. Estados Unidos estaba compuesto o lo formaban solamente 37 estados y había una gran extensión de territorio que la habían usurpado a las tribus originarias y a México, ¿no? O sea, se había extendido todo hacia el oeste y los Estados Unidos estaban en un auge de aumentar su territorio, aumentar su influencia, hacer crecer su imperio. O sea, esto no lo podemos olvidar, no era solamente una compra, ¿verdad? Se ridiculizó el intento de Seward, le decían la nevera de Seward, porque veían que Alaska era una tierra inhóspita y que no servía para nada, ¿verdad? Bueno, es interesante que Rusia tenía razones para vender. Tenía razones porque Rusia estaba en una situación muy precaria, tenía una crisis económica y temía que eventualmente los ingleses, recuerden que Alaska colinda con Canadá y ese territorio canadiense era colonizado por los ingleses y temieron que eventualmente los ingleses iban a poder reclamar con más facilidad que ellos y apoderarse de Alaska. Así que esas eran las razones de Rusia, pero ¿cuáles eran las razones de los Estados Unidos para adquirir ese territorio? Bueno, pues Estados Unidos, además de su deseo imperialista de adquirir más y más territorio, pensaba, más o menos como Rusia, que adquiriendo Alaska le enviaban un mensaje a los ingleses de que no los querían por allí. Al tener acorralado a Canadá, estaban dando un mensaje que, mira, nosotros podemos invadir a Canadá desde el sur o desde el noreste, ¿no? del noroeste. O sea, era un mensaje político, obviamente, para Inglaterra, que era en ese momento enemigo de los Estados Unidos, mientras que Rusia había sido su aliado durante la guerra de independencia y las otras guerras que continuaron con los ingleses. O sea, Rusia en ese momento era amigo, Inglaterra o los ingleses eran los enemigos. Lo contrario a lo que ocurre hoy, ¿no? Es interesante esa situación. Esas eran las razones de los Estados Unidos. Por otro lado, es interesante también anotar lo siguiente. Otro aspecto importante de ese momento de 1867 era que al momento de la compra, los estimados de habitantes en Alaska estaban compuestos por una población mixta. Había aproximadamente unos 2.500 rusos naturales de Rusia que vivían allí y unos 8.000 aborígenes, unos 10.500 personas que se dedicaban especialmente al comercio de pieles. Los aborígenes cazaban, los rusos vendían, mercadeaban y así obtenían una riqueza, ¿no? Esto estaba controlado por lo que se llamaba la Compañía de Pieles Rusas. Y tanto la población de aborígenes de 8.000 personas como la de 2.500 de rusos respondían a esa compañía. Pero además de ellos había unos 50.000 habitantes nativos e indios naturales de Alaska, indígenas o aborígenes de Alaska, ¿no? Que no tenían nada que ver con esa compañía y que simplemente pues estaban por allí dispersos en todo el territorio de Alaska y vivían libremente.
era fácil para los Estados Unidos en ese momento controlar ese territorio porque solamente tenía que lidiar con esas 10.500 personas. ¿Y qué ocurre? Que cuando venden, la mayor parte de los rusos regresan a Rusia. Entonces lo que quedan son los aborígenes, que no tenían mucho poder económico, y poco a poco se van haciendo, ¿no? Todas las transacciones necesarias para que los nuevos dueños se apoderen de todo el poder político. Así que la llamada nevera de Seward resultó en un tremendo negocio porque eventualmente se descubre el oro, la presencia de oro en Alaska, y también el petróleo. O sea, de una nevera inútil resultó en un territorio bien rico, con unas posibilidades tremendas. Lo dejo ahí para que Israel añada cualquier otro comentario. Adelante, José Israel. Sí, mira, para 1968 se descubre petróleo en los estados, en Alaska. Sin embargo, ya había, en el 59 ya se había convertido en estado. Esto obviamente le da una importancia estratégica a Alaska, y posteriormente se establece un gran tubo transatlántico, podemos decir, o sea, tras diferentes territorios que permite sacar petróleo y gas natural de Alaska hacia otras refinerías de los Estados Unidos. Es importante siempre, ¿verdad? Porque no estoy muy ducho en la historia de Alaska, ¿verdad? Pero en términos de lo que yo siempre he dicho, hay que ver las razones fundamentales por las cuales los imperios expanden. Toda esta cosa de Alaska, de la expansión hacia el Pacífico de los Estados Unidos, no se dan en un vacío. Se dan porque hay unas razones siempre geopolíticas de los imperios de mantener el control más allá de sus colindancias territoriales. Estados Unidos, obviamente, en el Pacífico, en el Caribe, quieren mantener el control. Los imperios de España fueron así. Las invasiones de los ingleses hacia Puerto Rico, ¿por qué era? Porque la posición de Puerto Rico en el centro del globo terráqueo era importante, y esta posición de Alaska y de esta posición de Hawái siempre tienen algún beneficio geopolítico que los Estados Unidos quieren explotar. Las razones económicas también, las razones de tú tener mercados diferentes para tú vender tus productos, en la medida que el capitalismo de aquel entonces expandía y tú no tenías la capacidad en tu gente de mantener las compras de esos bienes, pues tú tenías que obviamente tener más mercados. Las materias primas que se pueden encontrar, y obviamente también alimentos, parte de los alimentos que se podían conseguir. O sea, quiere decir que siempre hay unas razones que son ulteriores, que están escondidas, y a veces no están escondidas, y que son parte del por qué tú tienes a Estados Unidos, que tiene un territorio hoy convertido en estado que se llama Hawái, un territorio que se llama Alaska, que es estado, a pesar de las interioridades que vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Porque no es tan fácil, porque muchos nativos resistieron la incorporación y se dieron otros procesos, pero sea como sea, lo que estoy tratando de decir es que esas razones están presentes siempre. Otra razón que se ha discutido siempre es las cuestiones religiosas, la posición del destino manifiesto, que siempre están tratando de yo soy el dueño de la verdad, yo voy a evangelizar de acuerdo con mi criterio a todos estos pueblos indígenas salvajes. Así es que funciona el mundo, y nosotros, a base de esos imperios, ese desarrollo de esa historia del globo terráqueo, y que uno tiene que siempre ubicar en contexto de las razones por las cuales Hawái y Alaska hoy son parte de los Estados Unidos. ¿Ves?
Nos vemos entonces en la próxima intervención. Ok, muchas gracias, José Israel. Bueno, también desde el punto de vista histórico, hay que señalar que además de los rusos que llegaron a ciertas partes de lo que es hoy Alaska y que nunca reclamaron el territorio completo de Alaska porque no lo habían explorado tampoco. Pero aparte de ello, los españoles, el rey Carlos III de España, también reclamó el territorio de Alaska porque él se basó en una bula papal que había emitido el Papa Alejandro VI, conocido como el Papa Borgia, en el 1493. Miren ustedes, ni siquiera un año después de Cristóbal Colón haber llegado aquí al Caribe, cuando llega a España y le informa a los reyes lo que ha visto, según ellos, según los españoles, lo que él descubrió, pero no había nada que descubrir porque aquí había miles y miles de habitantes, ¿verdad? Que sabían que estos territorios existían. Entonces, los reyes de España le envían una carta secreta al Papa Alejandro VI, que era un corrupto, que mandaba envenenar a sus enemigos y que de hecho murió también envenenado por sus enemigos. ¿Ok? Y era un papa sumamente corrupto. Hay varias biografías de este papa. Yo leí la que mejor lo trata, que es precisamente de Mario Puzo. Él le llama en el libro, que lo debo tener por aquí cerca, él le llama los Borgia la primera familia del crimen. Es decir, eran una mafia. Él y sus hijos, porque él tuvo hijos también, en una querida que tenía siendo papa, tuvo 3 hijos. Y uno de ellos se llamó César Borgia y fue comandante de los ejércitos del Vaticano. Y una hija que tuvo que se llamó Lucrecia Borgia, que es muy famosa también por sus andanzas. No quiero hablar más de eso, pero por sus andanzas, ¿verdad? Lucrecia fue muy famosa también. Pero sobre todo Alejandro VI emitió una bula que se llama Intercátera. Y a través de esa bula, Alejandro VI dice que como él es el vicario de Dios en la tierra, que él le dona todas las tierras descubiertas y por descubrir por Cristóbal Colón y otros aventureros españoles a los reyes de España. Y eso se conoce hoy día como la doctrina del descubrimiento. Con esa doctrina, los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, comenzaron a invadir prácticamente todos los territorios del mundo que no eran cristianos y se apoderaron de todos esos territorios, incluyendo las Antillas, incluyendo lo que son hoy los Estados Unidos, México, Suramérica, la Polinesia, Australia, todo lo que ustedes saben. Vemos. Y entonces los españoles reclamaron también Alaska, dejándose llevar por esa bula intercátera del Papa Alejandro VI. Y ante esa situación, esa fue una de las razones por las cuales el zar de Rusia le vendió también Alaska a los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, hay una cosa muy interesante que no debemos dejar pasar desapercibida, y es que actualmente, en la actualidad, el 60% de la población adulta de Alaska quiere separarse de los Estados Unidos. Y me gustaría que Francisco y José Israel hablen también sobre esta situación, porque un 60% de la población ya no quiere seguir siendo Estado de los Estados Unidos y han reclamado la separación. Claro, quieren mantener una relación soberana, una especie de pacto de libre asociación con Estados Unidos, obviamente, porque los intereses
económicos están muy vinculados, pero ya no quieren seguir siendo estados. Y esto es básicamente por razones económicas, porque le cuesta más a Alaska todo lo que tiene que pagarle a los Estados Unidos que las ganancias que obtendría siendo un territorio independiente. Entonces, sobre todos estos asuntos, le voy a pedir a Francisco que haga unos comentarios adicionales y después a José Israel. Adelante. Es interesante señalar la similitud que hay en todos estos movimientos imperialistas, ¿no? Hay una invasión que puede decirse una invasión cultural religiosa muchas veces. En Estados Unidos eso se da muy a menudo. Envían primero los religiosos como una avanzada y esos religiosos empiezan a crear el camino para el resto de la invasión. Eso ocurrió en Hawái, por ejemplo. Está bien marcado. Pero hablando de Alaska, la adquisición de tierra, por supuesto, la invasión de poblaciones, ¿verdad? Y el aprobar leyes a la medida. Alaska tiene un problema bien grave ahora mismo y es el problema del cambio climático. El cambio climático está ocasionando que pueblos enteros, poblaciones enteras principalmente, están siendo reubicados porque están colapsando las estructuras, porque se está derritiendo el terreno, se está derritiendo donde ellos viven, ¿no? Entonces eso ha obligado a reubicar esas poblaciones por completo, ¿verdad? Y son comunidades indígenas. No es de extrañar que se haya generado a través de los años y a medida que pasa, al principio los imperios coinciden con los colonos porque tienen los mismos intereses. O sea, los intereses son los mismos, que es explotar a las poblaciones. Pero una vez esas poblaciones se asientan y empiezan a tener identidad propia, entonces ven la diferencia y ven el problema que van a tener con los imperios, especialmente con los gobiernos centralizados, como ha sido el gobierno federal de Estados Unidos, que cada vez centraliza más el poder. Y entonces no nos debe extrañar que tanto en Alaska como en otros estados, por ejemplo en California, haya unos movimientos separatistas importantes. No sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar en el futuro. Estados Unidos es una economía que todavía es fuerte, pero que está declinando. Así que no podemos extrañarnos en las próximas generaciones que se dé una separación de algunos de estos territorios, de algunos de estos estados. Israel. Sí, mira, es interesante porque parece que la sombra de la guerra civil de los Estados Unidos parece rondar el fantasma, parece rondar por Estados Unidos. Especialmente las relaciones tirantes que a veces se dan entre el gobierno federal y los estados. El gobierno federal impone y a través de las decisiones, por ejemplo, leía yo esta decisión del Tribunal Supremo de eliminar Roe versus Wade, ¿verdad?, que llevaba 50 años, que es la ley que le da el derecho a la reproducción a las mujeres y tomar la decisión cuando tiene que tomar la decisión de abortar. Pero claro, no es un aborto dado, siempre es asistido, no es dado por ella. Pero yendo al punto, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, vi muchas comunidades de gente, como por ejemplo, vi gente de Vermont, ¿verdad? Vermont es un estado típicamente rico, con mucha materia prima, y había un grupo de gente que solicitaba separarse ya de la Unión de los Estados Unidos. Igualmente, California, había unos movimientos también significativos. De Texas, había gente todavía que creía en la República de Texas. Y igualmente en Hawái. Hawái tiene movimientos independentistas que de hecho yo estuve una vez en una conferencia de un tipo que se llamaba, recuerdo bien el nombre, Paul Neves. Neves es como si fuera nieve, pero que le quitaste la I.
Y él dijo en esa conferencia que su abuelo era de Puerto Rico, no me acuerdo de qué sitio, pero era Nieves, y él se le quitó el ahí, pero él pertenecía a un movimiento independentista. Cuando se le preguntó el porciento, creo que era como un 25% o un 20%, que era mucho más del movimiento independentista en Puerto Rico. Pero claro, todo esto, el problema radica en que Estados Unidos es una federación y luchó en una guerra civil donde los hermanos norteamericanos pelearon uno contra otro, y yo no veo como una intención de separarse o que permitan separar estos territorios, porque, por ejemplo, para darte un ejemplo, California, si se separara de los Estados Unidos, sería una de las primeras economías, de las primeras 10 economías del mundo. Tienen recursos naturales, tienen una gran capacidad económica. Texas igualmente. Y obviamente yo dificulto de que la Federación de los Estados Unidos vaya a permitir que los estados más ricos y poderosos se le vayan del seno de esa federación. Pero sea como sea, hay que recordar que la historia que ellos tienen es una historia donde se ve California y Texas. Texas era una república, pertenecía a México. El imperio norteamericano le quitó 50% del territorio a México. Por lo tanto, esa historia todavía veo a la gente reclamando, un abogado mexicano reclamando que le devuelvan los territorios. Esa historia está ahí, porque a veces todos estos procesos, como dice Ramón, de que un tipo que no es el dueño de la tierra le vende a Alaska, es como yo venderle el carro de Francisco Orlando y se lo vendo a Ramón de Nadie. Si no es mío el carro, pero lo estoy vendiendo porque te necesito un cash para una serie de cosas. Estas cosas se dan en la historia y siempre alguien va a tener que pagar en el futuro todas estas metidas de patas que son parte típica de lo que es el gran greedy, ¿verdad? La avaricia que tiene mucha gente dentro de estos imperios. Pero vemos entonces. Bueno, gracias, José Israel. Vamos a dar ahora una breve historia de Hawái, de lo que pasó en Hawái para unir ambos territorios, ¿verdad? Y en Hawái, las islas Hawái es un archipiélago que tiene varias islas y desde hace más o menos 1500 años comenzó a ser poblado por precisamente grupos de emigrantes de la Polinesia. La Polinesia es la parte que queda cerca de Nueva Zelanda, que alguna gente dice Nueva Zelanda, pero eso no es correcto. La palabra correcta es Nueva Zelandia, porque no se dice Groenlanda y no se dice Islanda, sino Groenlandia e Islandia. Y aunque Nueva Zelanda está aceptado medianamente por la academia, en español, Zelanda quiere decir un territorio extenso cubierto de vegetación, no quiere decir nada más. Mientras que Nueva Zelandia quiere decir el lugar donde habitan los zelandeses, en este caso neozelandeses. ¿Está bien? Bueno, valga la aclaración porque en algunos lugares, cuando hablo de Nueva Zelanda, algunas personas tratan de corregirme y le tengo que explicar esto, y no quiero que en este programa también en los comentarios salga alguien diciendo que yo soy un disparatero, ¿verdad? Tampoco se dice Disneylanda, se dice Disneylandia. Ok, entonces, hecha la aclaración, vamos a hablar un poco sobre Hawái. Como le decía, Hawái fue poblado hace más de 1500 años por emigrantes de la Polinesia, que fueron también parte de los pobladores de lo que es hoy la isla de Rapa Nui, que pertenece a Chile, y de la costa chilena, de Perú y de Argentina también. Esos estudios están ya verificados. Entonces, ellos vivieron ahí, aunque no eran grupos
unificados, sino que fueron distintas oleadas de emigrantes que llegaron. No eran grupos unificados, pero pertenecían todos a la misma etnia, al mismo tronco cultural, pero llegaron en distintas épocas. Y quiere decir que unos no conocían a los otros, ¿verdad? Entonces ya para el 1778 llega un individuo con una historia nefasta que se conoce como el capitán James Cook, ¿ok? Y el capitán James Cook era un aventurero inglés que fue enviado precisamente a esa región porque Inglaterra también tenía intereses en quedarse con territorios de esa región, como hizo también en el Caribe y hizo también en Norteamérica, ¿verdad? Y en parte de Sudamérica también, porque Inglaterra le quitó a Argentina las Islas Malvinas y eso fue una invasión terrible, ¿verdad? Un robo, porque las Islas Malvinas pertenecían a Inglaterra, perdón, a Argentina, y Argentina las había poblado ya, ¿verdad? Bueno, pero eso que dice José Israel hay que tomarlo en consideración porque esa es la actitud de los imperios. Los imperios invaden a los pueblos que tienen un nivel económico y militar menor. Los invaden para robarle sus tierras, sus recursos y para esclavizar a la gente originaria de esos lugares. Y eso fue lo que hicieron también en Hawái. Pero en el caso de Hawái, no fueron los ingleses, sino los estadounidenses. Porque finalmente Hawái pasó por una serie de batallas, de pugnas, de luchas entre varios de esos grupos étnicos, todos de un tronco común más o menos, pero pelearon entre sí. Y finalmente el jefe Kamehameha fue el que logró la unificación de esas islas bajo su gobierno. Y el reinado de Kamehameha y sus descendientes duró mucho tiempo. Sin embargo, luego comenzaron a llegar precisamente unos misioneros religiosos estadounidenses, se establecieron en el país, fueron de los que trajeron las enfermedades más graves que mataron a gran parte de la población, como la viruela, por ejemplo, ¿verdad? Y eventualmente comenzaron a sembrar caña de azúcar. Posteriormente sembraron otras frutas como piña, por ejemplo, pero sembraron caña de azúcar porque los territorios de Hawái eran sumamente idóneos para ese tipo de siembra. Y en esa época que estamos hablando, siglo XIX, el comercio de azúcar a nivel mundial era uno de los más importantes. Por eso es que también Inglaterra, Francia, España, Holanda pelean por las islas del Caribe, incluyéndonos a nosotros, que los ingleses nos invadieron en varias ocasiones, ¿verdad? Para tratar de quedarse con la isla. Invadieron a Cuba, casi se quedan con Cuba, invadieron a Jamaica y se quedaron con Jamaica, Trinidad, Tobago y otras islas. Y fue precisamente porque en ese siglo XIX y principios del siglo XX, el Caribe se convierte en la meca de la producción de azúcar a nivel mundial, de caña de azúcar. Y en el caso de Hawái, la familia Dole, que fue una de las más importantes, se adueñó de Hawái y crearon un ejército propio. Depusieron a la reina Liliuokalani, que era en ese momento la monarca de Hawái, porque era una monarquía constitucional ya para esa época, una monarquía constitucional, y pidieron el apoyo de los Estados Unidos, y Estados Unidos mandó un buque de guerra, y la reina Liliuokalani, para evitar que corriera la sangre, decidió abdicar al trono, y los Estados Unidos se apoderaron de Hawái. Lo mismo que hicieron aquí, lo mismo que han hecho en otros territorios, ¿verdad? En otros lugares. Y eventualmente Hawái se va a convertir en un lugar sumamente rico, productivo, en caña de azúcar, en piña y en otros frutos, y más modernamente en el turismo y otro tipo de industria, de los cuales José Israel nos podrá hablar más adelante.
Pero básicamente pasa lo mismo, ¿verdad? Son los grandes imperios usurpando, robándole la tierra a los naturales de esos lugares, como nos hicieron a nosotros. Primero los españoles y luego los estadounidenses en el 1898. Así es que le voy a pedir a Francisco que por favor haga algún comentario sobre eso. Sí, gracias, Ramón. Aquí en la historia de Hawái se ve claramente cómo es que los imperios funcionan. Lo que dije ahorita de Alaska, en Hawái se ve reflejado bien claramente. La invasión cultural religiosa, liderado por unos grupos religiosos de Boston, que fueron allí a llevar ese mensaje, y no dudo que hayan sido agentes, ¿verdad? Igual que en Puerto Rico. La adquisición de tierras, el golpe de Estado, la invasión de los Marines, en ese caso que ya tú lo relataste, unas leyes hechas a la medida de la nueva población que va adquiriendo poder y el desplazamiento de las poblaciones nativas. Eso se ve en la historia de Hawái bien claro. Ya dijiste, Hawái fue durante 600 años un reino independiente, más de 600 años. En 1838, perdón, es que llegan estos misioneros de Boston, llegan a Hawái, y lo interesante es que en menos de dos generaciones, en 37 años, esos misioneros y sus descendientes se apoderan del 80% del territorio cultivable de Hawái. Imagínense ustedes. Menos de dos generaciones ya dominaban el 80% del territorio cultivable de Hawái. Esto está contratado y esto fue en 1875, ya dominaban esa gran cantidad de territorio. Ahora, ¿qué pasa? Los industriales del azúcar en el siglo XIX lograron entonces tomar control de la vida social, de la vida económica de la isla. Y en 1887 dieron un golpe de Estado e impusieron una constitución, lo que les dije ahorita, las leyes hechas a la medida, una constitución nueva. O sea, derrocaron el gobierno, eliminaron la constitución existente y crearon una constitución. ¿Qué decía esa constitución? Pues decía lo siguiente, me dice qué barbaridad. Eliminó el voto a toda la población asiática. O sea, los asiáticos no podían votar, que eran la mayor parte de la población. Y dejó sin voto a la mayoría de los nativos. O sea, esto estaba hecho a la medida para que dominaran las clases poderosas que se habían ya apoderado de la riqueza. Como hubo una resistencia de la reina Liliuokalani, que logró durante 2 años volver al poder, porque había una resistencia bien grande de los nativos, logró volver al poder, pero entonces llamaron en defensa de ellos a los Marines. Y los Marines invadieron para defender, proteger los intereses norteamericanos allí. En ese momento no había intereses norteamericanos, lo que había era intereses de los poderosos que habían sido descendientes. O sea, es como aquí, ¿verdad? Si Pierluisi y esta gente llama a los Marines para que la ayuden son puertorriqueños, allí eran hawaianos, gente que había nacido allí, pero que estaba totalmente vinculada a los intereses norteamericanos. Es interesante que el líder de esto fue este señor que tú mencionaste, Sanford B. Dole. Vamos a decirle Dole en español, ¿verdad? Porque nosotros conocemos los jugos Dole, de piña principalmente. Y es que Sanford era primo del dueño de las plantaciones de Dole, que era James Dole. Eran primos, o sea que ahí había un juego, ¿verdad? Nada, de nuevo, lo parecido con Puerto Rico son meras coincidencias, ¿verdad? Los intereses políticos defendiendo los intereses económicos de sus familiares. Pues el gobierno de Estados Unidos estableció un protectorado, invadió por la fuerza y estableció un protectorado. El poder de este señor Dole era tal que no le hizo caso al presidente, a 2 presidentes, que intentaron
que se restaurara la constitución anterior, y ellos simplemente no le hicieron caso, siguieron en su empeño hasta que vino un nuevo presidente de Estados Unidos, que tuvo que reconocer ese nuevo gobierno, y entonces, imagínense quién fue el primer gobernador de Hawái bajo los Estados Unidos, pues Sanford B. Dole, ¿verdad? Fue el primer gobernador. Así que es interesante también que la base de Pearl Harbor, que está en Hawái, se utilizó durante la guerra hispanoamericana, porque Hawái está en el Pacífico, ¿no?, cerca de Filipinas, y la guerra hispanoamericana se peleó, además de en el Caribe, en esas áreas. Y esa base fue muy importante y le dio también un valor militar a las islas de Hawái. Luego de proclamar la República de Hawái en 1894, varios años después, en 1900, se convirtió en territorio de los Estados Unidos. O sea, se atensó a los Estados Unidos como territorio, y Dole como gobernador siempre aspiró a que se convirtiera en un estado de los Estados Unidos, lo que eventualmente hizo en 1959. Hasta ahí llega mis comentarios por ahora. Gracias, Fran. Bueno, le voy a pedir ahora al compañero José Israel que tome un turno sin límite de tiempo para que nos explique la situación económica tanto de Alaska como de Hawái en términos de sus riquezas económicas, ¿verdad?, antes de ser estado de los Estados Unidos, y qué significado eso tuvo. Adelante, José Israel. Sí, mira, cuando se estudia la historia económica del Hawái y Alaska, hay un libro muy interesante escrito por Noel Kent, que se llama Hawái, Islas bajo la influencia del capitalismo. Y obviamente lo que ustedes han hecho es una presentación fabulosa de combinar la geopolítica con el desarrollo del sistema capitalista. Fíjate que esto no tiene nada que ver con el derecho de los pueblos, con el derecho a la libre determinación. Eso para los imperios típicamente no existe, o por lo menos trata de soslayar ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que Hawái tenía un nivel de riqueza mucho más alto que los Estados Unidos. Eso es antes de hacerse estado. Y hay una tesis que siempre los estadistas locales han tratado de acuñar, y es decirte de que cuando Puerto Rico sea estado va a pasar como los demás estados, que eran pobres, ¿verdad? Estaban en este nivel, un nivel más bajo, y Estados Unidos estaba aquí, y que poco a poco, a través del tiempo, se iba moviendo el estado hasta converger. Esa es la teoría de la convergencia, a converger y hacerse igual de rico que los Estados Unidos. O sea, es decir, Puerto Rico tiene un ingreso per cápita hoy día de $20,000 y Estados Unidos tiene de $60,000. Pues quiere decir que cuando nos hagamos estado, pues va a tardar un tiempo, ¿cuánto? 10, 15, 20 años, pero nosotros nos vamos a parear con los Estados Unidos, igual que pasaba y se hizo con los demás estados. Eso que se plantea, que es la tesis de la convergencia, es totalmente falso. Y lo voy a probar ahora, ¿verdad? Cuando tú miras entonces, por ejemplo, ya yendo al grano, el ingreso per cápita, que es una medida de producción y de riqueza que se da, claro, tiene sus limitaciones, pero todas esas cosas son parte. En el 1955, Hawái y Alaska se hacen estado en el 59. En el 1955, 4 años antes, Hawái tenía un ingreso per cápita más alto que 28 estados de la nación americana. El ingreso per cápita era 1861, y no se fanaticen con el número, porque los números obviamente están a valores de los precios del 50. Obviamente usted tiene que valorar eso al 50 a la inflación, que es hoy día. Eso lo hacemos todos los economistas.
no podemos padecer de ilusión monetaria. Ilusión monetaria es que yo antes, pues un bollo de pan valía 2 chavos, sí, pero eso, conseguir esos 2 chavos eran bien difíciles. Entonces, esos 2 chavos hoy día pueden ser $2. Así que hay que ajustar ese tipo de cosas. Hawái tenía 1.861 de ingresos per cápita. New Hampshire, que tenía 1.819 de ingresos per cápita y llevaba 167 años en la Unión. ¿Qué quiere decir eso? Que un estado que llevaba 167 años en la Unión, ¿verdad? Más de casi 2 siglos, tenía un ingreso per cápita más bajo de uno que no era estado, que era Hawái. Muchos pueden decir, pero esa cifra saca el efecto de las bases militares. Que las bases militares, bueno, aún con bases militares, este ingreso per cápita y seguía siendo más alto. Seguimos, Missouri tenía 1.817 y tenía 134 años en la Unión. Minnesota tenía 1.780 y tenía 97 años en la Unión. Kansas, 1.750 y tenía 94 años en la Unión. Texas, es importante, tenía un ingreso per cápita de 1.702 y tenía al momento, en el 1955, 110 años en la Unión Americana. Quiere decir que Hawái era mayor su ingreso per cápita 5 años antes de ser estado de los demás estos estados que estoy diciendo, que ya tenían en promedio estos 28 estados, 115 años en la Unión. Cuando hablamos entonces de 1959, que es cuando se admite a Hawái, el ingreso per cápita de Hawái era $2,100, más alto que Kansas, que llevaba 98 años en la Unión, más alto que Nebraska, 92 años, Minnesota, 101 años, Iowa, 113 años, Montana, Florida, Arizona, Utah, Texas, que tenía un ingreso per cápita de 1958 y llevaba 114 años en la Unión. Hawái tenía un ingreso per cápita más alto que todos estos estados. Los voy a mencionar: Kansas, Minnesota, Hawái, Iowa, Montana, Florida, Arizona, Utah, Texas, Nuevo México, Idaho, Oklahoma, Virginia, Maine, Vermont, North Dakota, Luisiana, Georgia, West Virginia, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arkansas, Carolina del Sur y Mississippi. Un total de 27 estados. En promedio, todos estos estados que acabo de mencionar tenían 120 años en la Unión en promedio. El menos que tenía por ahí era Utah, que tenía 63 años, y Arizona con 47. Pero sea como sea, tenía más de medio siglo dentro de la Unión. Quiere decir que es una falacia decir que cuando tú te hicieras estado, la economía iba a tener un boom rápidamente. Al contrario, Hawái hoy día ha hecho la convergencia al revés. De dar un ingreso per cápita promedio por encima de Estados Unidos, lo que ha hecho es moverse, aparejarse con Estados Unidos. Es una convergencia mala, porque si estaba mejor que la posición de los Estados Unidos. Vamos a Alaska. Igualmente Alaska. Estados Unidos en el 1955, 4 o 5 años antes de ese estado, Alaska tenía un ingreso per cápita de 2.280, más alto que el de Estados Unidos, que era 1907. ¿Me escucharon? Antes de ser estado, Alaska tenía un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos. De hecho, el ingreso per cápita de Alaska era mayor que 42 estados de la nación americana. Y tenía 40, tenemos, hay 50 ahora, menos 2, ¿verdad? Porque Alaska no era estado ni en Hawái, pues era, pues, qué sé yo, 48, 46, lo que fuera. Alaska tenía, repito, más el ingreso per cápita más alto que 42 estados en el 55. Y estos estados tenían en promedio 118 años ya en la Unión. Es totalmente falso la teoría de una convergencia, totalmente falso,
de que una economía se estuviera moviendo o se va a mover hacia arriba. De hecho, yo puedo mostrar datos que Luisiana, los estados del sur, lejos de todavía este momento, después de más de 100 años dentro de la Unión, nunca han llegado a parecerse al ingreso per cápita de los Estados Unidos. Y lo que hace al contrario es ir en contra de la convergencia. Si el ingreso per cápita de Estados Unidos está aquí, ellos van hacia abajo. Y así volvemos aquí con la misma historia, pero no quiero cansarlo. En el 59, cuando se hizo Estado, Alaska tenía un ingreso per cápita de 2.645. 2.645. Estados Unidos, 2.200. Alaska tenía un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos cuando se hizo. No es cierto que Alaska se iba a converger a una economía si estaba más alto que lo que tenía Estados Unidos. El ingreso per cápita de Alaska era encima de Illinois, que llevaba 141 años en la Unión, más alto que New Jersey, que Massachusetts. Todo esto con 172 y 71 años respectivamente. O sea, no voy a cansar. El total de estos estados, 42 estados, llevaban 123 años en la Unión. Y Alaska, sin haber estado en la Unión, tenía un ingreso per cápita más alto. Y Hawái, que los Estados Unidos y que muchos estados de la Unión. Por lo tanto, es totalmente falso de que tú tengas un boom en la economía, una prosperidad, porque la prosperidad, nosotros sabemos los economistas, que se da cuando tú tienes recursos, la tecnología, tienes desarrolla el capital humano, puedes combinar, tienes unas instituciones políticas que le responden al desarrollo del país. No hay la corrupción. La corrupción lo que hace es un deterrent, va en contra del desarrollo de un país. Todo esta vorágine, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que nos llevó a la quiebra, son elementos que no son por no ser Estado, es por la forma en que administra. Porque hay que recordar una cosa: Estados Unidos sus estados no pueden irse a quiebra, pero sus condados y sus ciudades sí. Y esas ciudades, ha habido 120 ciudades de Estados Unidos. Entre ellas le menciono New York City, Detroit, Pittsburgh, Pensilvania, la ciudad de Vallejo, en California, la ciudad de Stockton y otras 120 ciudades. El mismo Washington, D.C. y también igualmente Miami, que han tenido juntas de supervisión fiscal por la mala manejo de los que administran la administración pública de esos estados. Así que tenemos que tener la visión clara de que no hay tal cosa como un boom en la economía con solo ser Estado. Y la historia que le acabo de mostrar, usted la puede corroborar si usted entiende. Yo le puedo ofrecer los datos que salen en cualquier parte del Internet y de las fuentes oficiales de los Estados Unidos, como el Bureau of Labor Statistics, el Bureau of Economic Analysis, el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos, y que está presente y que podemos prácticamente presentar esa información cuando quieran. Pues no, sin nada tiempo más, pues los dejo a ustedes. Gracias, José Israel. Obviamente, por lo que tú has dicho, ¿verdad?, nos has planteado, el planteamiento de los grupos asimilistas en este país, de los llamados estadistas, ¿verdad?, es un planteamiento totalmente falso, porque hay otra cosa que me parece que hay que considerar dentro del análisis que tú has planteado. No solo lo que los estadistas están diciendo es falso, porque aun cuando nosotros tenemos muchos recursos propios para sobrevivir o existir sin la injerencia de los Estados Unidos, que lo que hace es precisamente robarnos nuestras riquezas todos los años, ¿verdad? Porque las corporaciones transnacionales de los Estados Unidos se llevan de aquí
aproximadamente 35.000 millones de dólares anuales en ganancias. Pero también hay que contar con otro factor que me parece que es muy importante, y aunque es un tema que podríamos examinar en otro programa, es que el imperio de los Estados Unidos malgasta grandes cantidades de recursos económicos que son de los estados, es decir, provienen de las riquezas de los estados para el fondo del gobierno federal, que se apropia de esa riqueza mediante la imposición de contribuciones, ¿verdad? Y por ejemplo, pues el gobierno federal, porque le da la gana, le da al presidente de Ucrania, a Zelensky, 40.000 millones de dólares en armamento para que mantenga la guerra contra Rusia. Pero esos 40.000 millones salen precisamente de los estados, de los ingresos de los estados. Y entonces tenemos que en Estados Unidos la inmensa mayoría de la población de bajos recursos, o yo diría prácticamente toda, no tienen un sistema de salud adecuado porque el gobierno federal prefiere gastar miles de millones de dólares en armamentos y enviarlos para sostener guerras y bases militares alrededor del mundo, pero tiene a la población de bajos recursos viviendo sin un programa de salud básicamente, y además de eso hay miles y miles de ciudadanos que están viviendo en las calles. En el caso, por ejemplo, de Los Ángeles y en el caso de Phoenix, Arizona, donde hay cientos y decenas de miles de personas viviendo en, ya sea o en los automóviles o en guaguas de ese tipo van, o en casetas de campaña o bajo toldos, ¿verdad? Y tienen una población indigente tan y tan grande y no se ocupan de ellos. Y eso es un asunto que nosotros tenemos que examinar, sobre todo esos grupos aquí estadistas que quieren vincularnos a los Estados Unidos, ¿verdad? Como que esa va a ser la panacea para la solución de los problemas económicos de nuestro pueblo. Y no le dicen al país, a nuestra gente, no le dicen precisamente cómo es que el gobierno federal gasta miles de millones de dólares obstruyendo las economías de otros países. El caso de Europa es un caso ejemplar. Es decir, Europa hoy día está sumida en una crisis grave, en una crisis energética grave, porque los Estados Unidos le impusieron sanciones coercitivas a Rusia, incluyendo el suministro de gas a Europa, y clausuraron el proyecto del Nord Stream 2 que le iba a suplir gas a Alemania y a otros países del norte de Europa, y lo clausuraron simplemente porque ellos querían venderle el gas a Europa y que Rusia no se lo vendiera. Y entonces eso ha provocado, en el caso de Francia, que Emmanuel Macron haya tenido que nacionalizar todas las empresas energéticas porque el costo de la energía era tan y tan grande que la gente estaba en las calles protestando. En el caso de Holanda igual, miles de personas en las calles protestando. Eso no lo dan aquí prácticamente en las noticias. Entonces yo creo que eso también nosotros tenemos que considerarlo cuando hacemos un análisis, ¿verdad?, de qué es lo que hace el imperio de los Estados Unidos precisamente con el dinero de los estados, porque el gobierno federal no tiene dinero. El gobierno federal no produce dinero. Digo, puede ordenarle a la Reserva Federal que imprima dólares, eso sí lo puede hacer, pero lo que respalda a esos dólares, si algo, es la economía, la producción económica de los estados, porque el gobierno federal no tiene una economía propia. Y yo creo que eso también tenemos que analizarlo. Así es, Francisco, que si quieres agregar algo a esto que estamos planteando, adelante, por favor. No, antes que entre Francisco, perdóname. Ajá. Hay una noticia que salió en el caso de Gary, Indiana. Esta es una ciudad pequeña de unos 100,000 habitantes. Hay dos, de hecho, de allí originalmente son los Jackson. Michael Jackson y su familia son de Gary, Indiana. Se estaban vendiendo propiedades a dólar.
y a veces hasta 85 centavos por la gran depresión económica, que por razones, después yo hablamos de eso, pero que ellos estaban reclamando la intervención del gobierno norteamericano y obviamente su mayoría son negros y obviamente no querían entrar y no han entrado a salvar a este county de los Estados Unidos. Con eso es lo que quería hablar sobre. Ok. Gracias. Adelante, Francisco. Sí, quizás podamos añadir brevemente que nos debemos mirar en el espejo de Hawái. O sea, ahora mismo Hawái está confrontando un grave problema del alto costo de vida. El costo de vida en Hawái es aproximadamente 30% más que en los Estados Unidos. Y eso está ocurriendo en Puerto Rico hace ya algún tiempo y siguen subiendo los precios, ¿no? Lo que mencionaste también es muy relevante. En Hawái hay contabilizado, cerca de 6,000 personas que viven desprovistos de albergue. Están viviendo, como tú dijiste, en automóviles, en casas de campaña o en la intemperie. 6,000 personas. O sea, estos problemas son necesitan una atención inmediata. Sin embargo, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal los pueden resolver, porque la estadidad no resuelve los problemas. Los problemas se resuelven con una economía fuerte, con una economía que atienda los intereses de la población residente en el Estado. Y la economía capitalista no lo hace. O sea, tenemos que estar claros de que la estadidad aquí no va a resolver ninguno de esos problemas, sino que los va a agravar. Con eso termino. Muy bien, Francisco. José Israel, si tú quieres agregar algo más con relación a eso que hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo la cuestión de cómo el gobierno de los Estados Unidos malgasta los fondos que provienen precisamente de los estados, ¿verdad? Cómo los malgasta en guerras y en ese complejo militar industrial que es quien verdaderamente gobierna los Estados Unidos. Porque Estados Unidos se proclama una democracia, la mejor del mundo supuestamente, pero Estados Unidos ya no es una democracia desde hace muchos años, ¿verdad? Ahí quienes mandan son los ricos, los multimillonarios, las grandes empresas, este hombre, ¿cómo se llama? Musk, Elon Musk y los otros, ¿verdad? El Mark Zuckerberg y los otros que son multimillonarios y son los que mandan realmente en los Estados Unidos. Y cómo se utiliza todo ese dinero que ingresa de los estados al Tesoro General de los Estados Unidos y se malgasta en guerras y en mantenimiento de bases militares y en proveerle dinero a esas empresas armamentistas para que sigan produciendo más armas, mientras que gran parte de la población está sumida en la pobreza. Eso que dice Francisco de Hawái, yo lo vi recientemente en una noticia que salió en unos videos donde entrevistaron a una señora que ella vive con su madre, con su mamá, en la casa de la mamá, vive con su hijo y dice que ella no puede irse de ahí porque sus ingresos y los del hijo, que también trabaja y aporta a la familia, no le dan para tener una casa propia. Y otra señora que también entrevistaron en un programa de esos de noticias, que vive en su carro. Ella vive en su carro y se baña en unos baños públicos que hay cerca donde ella está ubicada, donde estaciona su carro, porque los ingresos que tiene de su trabajo no le dan para pagar el alto costo de vida. Y eso es una cosa que nosotros debemos considerar, sobre todo para nuestro pueblo, porque nuestro pueblo vive en una fantasía, ¿verdad? Vive en una fantasía, creyéndose que nosotros estamos bien, que no hay ningún problema, cuando aquí la delincuencia es una cosa rampante, ¿verdad? Los asesinatos, las noticias. Ya yo casi no veo noticias porque prácticamente todas las noticias de los noticieros son las muertes, los asesinatos, los robos, las violaciones.
aquí prácticamente ya no se puede vivir. Y entonces yo entiendo que en este país no hay gobierno, aquí no hay ningún gobierno, aquí lo que hay es una estructura administrativa que se dedica básicamente a promover la corrupción. Vemos que cada vez esa corrupción es mayor, sobre todo de los amigos, de los amigos de los amigos, ¿verdad? De los políticos, y que nuestro pueblo pues prácticamente no encuentra una salida efectiva y adecuada a esta situación. Tal vez eventualmente podríamos hacer un programa sobre ese tema también. Así es que, José Israel, si quieres hacer algún comentario adicional, adelante. No, mira, una de las cosas que yo tenía una clase de macroeconómica en la Universidad de Rutgers University, donde estudié, y recuerdo siempre el profesor de macro, cuando analizaba el presupuesto de Estados Unidos, decía que Estados Unidos era una economía que siempre estaba en guerra, porque cuando él, recuerdo que hizo un análisis muy bueno de comparar la mayoría de los, Rusia, Europa, etcétera, etcétera, Polonia, y miraba el presupuesto y miraba entonces dentro del presupuesto, miraba el gasto que tenía que ver con lo militar. Explícitamente a estos países que también estaban siempre también con un ejército poderoso. Y Estados Unidos era por mucho el gasto de estos recursos, la inversión que hacía en el desarrollo de tecnología que tenía que ver con los aviones, con todos los armamentos, que posiblemente luego se trasladaba a los bienes civiles, pero realmente habían sido creados dentro del marco de mantener un presupuesto grande como si tuviera la economía en guerra. Y yo recuerdo que yo le dije, profesor, es que Estados Unidos siempre está en guerra. En los tiempos de paz no existen. Los tiempos de paz es una pausa de la guerra, momentáneamente buscando el hueco, pero no se mete para el otro lado. Y él obviamente se rió y dijo que sí, que era correcto. Recuerdo que era norteamericano, pero obviamente lo que se veía de esa economía norteamericana era una gran erogación, que por cierto, como decimos los economistas, existe lo que se llama un costo de oportunidad, ¿verdad? Un trade-off, en inglés se llama, que si tú inviertes en esta área, en la militar, dejas áreas importantes de inversión en educación, salud, desarrollo de nuevas empresas y nuevos empresarios, que tiene que ver. Recuerdo cuando alguien me decía en estas elecciones últimas que Bernie Sanders era socialista y él lo hacía como un gran miedo. Y yo le decía, ¿y cómo se come eso? ¿Qué tiene que ver? No, porque quiere sacar del presupuesto militar de Estados Unidos para meterlo en educación y salud. Y yo dije, ay, Dios mío, qué diabólico es esto, ¿verdad? Porque eso es lo más diabólico que yo he oído. Se lo dije de manera irónica, pero eso es lo que es Estados Unidos, una gran corporación, pero militar fundamentalmente, que todavía mantiene esa condición militar metida de ser gendarme del mundo, metido en cuanto lugar, aunque no lo inviten. Bueno, pues gracias. Bien, gracias a ti también. Francisco, si quieres hacer unos comentarios finales antes de terminar el programa de hoy, adelante. Gracias, Ramón. Brevemente, simplemente recalcar, los imperios están para explotar las colonias. Puerto Rico, a los ojos de Estados Unidos, es una colonia. Por lo tanto, nos van a explotar hasta que nos expriman el último gota de jugo. Y cuando no sirvamos para sus intereses, entonces van a hacer otra cosa. Lo que están haciendo ahora es creando la cama para 100 años más de coloniaje, ¿verdad? Con estos proyectos de plebiscito que se están inventando, facilitando la permanencia de un nuevo Estado libre asociado, o como lo quieran llamar, libre asociación, y eso es de eso es lo que se trata. Pensemos en lo que está pasando en Estados Unidos, pensemos en lo que está pasando en Hawái, pensemos en lo que está pasando en Alaska, y actuemos con inteligencia en ese sentido, con inteligencia para nuestros intereses,
no para los intereses de los poderosos, no para los intereses de los políticos, no para los intereses de los estadounidenses. Con eso yo creo que es suficiente. Tenemos mucho para pensar, mucho para decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra patria. Gracias, Ramón. Gracias, Fran. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero yo quería hacer un comentario a la luz de lo que dijo el compañero José Israel Alameda y lo que dijo Francisco. Y es lo siguiente, miren, precisamente en el día de hoy, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos salió para hacer un viaje, lo que se llama un periplo, por varios países de Asia, incluyendo a Japón y Corea del Sur y otros países más, pero también puso en calendario visitar Taiwán. Y el gobierno chino protestó airadamente y amenazó con represalias serias y graves si Nancy Pelosi pisaba territorio taiwanés. ¿Por qué? Porque Taiwán pertenece a China, es decir, aunque es una isla, pero es decir, como Vieques, por ejemplo. Bueno, Vieques pertenece a nosotros, ¿verdad? En términos geográficos e históricos. Y en el caso de Taiwán, pertenece a China. Hay 3 memorandos de entendimiento entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos empezó con el presidente Nixon, en el cual el gobierno de Estados Unidos acepta que Taiwán es parte de China, es decir, que solamente existe una China. Sin embargo, Nancy Pelosi pretendía, porque tengo entendido que los militares le mandaron un mensajito diciéndole, mire, eso es una provocación muy grande y esto podría causar una guerra con China, ¿verdad? Pero hasta ahí llega la desfachatez, el descaro del pensamiento imperialista que quieren dominar a todos los países del mundo, no importa quién sea, ¿verdad? Y por eso también lo que está pasando en Ucrania, que eventualmente tal vez merece un programa para analizarlo, pero desafortunadamente nuestro pueblo todavía está sumido en un desconocimiento muy serio de toda esta geopolítica internacional y de todos estos asuntos, y no entiende lo que es el coloniaje, no entiende lo que los Estados Unidos nos han hecho a nosotros históricamente, pero continuaremos llevando a cabo, ¿verdad?, nuestro esfuerzo, poniendo nuestro granito de arena a través de este programa para crear conciencia a aquella gente que quiera vernos y escucharnos por nuestro canal. Así es que saludos a todo el mundo. Gracias por habernos sintonizado hoy también y nos vemos en el próximo programa. Unidos, jamás será vencido.